Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Hoy es viernes 12 de febrero de 2021. Es la quinta semana durante el tiempo ordinario, ya preparándonos al miércoles de ceniza para comenzar todo el tiempo de Cuaresma. Las lecturas siguen conduciéndonos en el camino de Jesús, para que podamos tejer con Él nuestro propio camino de salvación, siguiendo siempre sus pasos, y para, como decimos siempre, alcanzar nuestra salvación y ayudar también a otros a salvarse con un testimonio de vida coherente. En esta mañana santa vamos a orar con poder para que el Señor bendiga todos nuestros matrimonios. Llegue a tu casa, se quede a vivir en tu hogar. Allí el Espíritu Santo de Dios haga su nido para que pueda dar sus frutos abundantemente. Bendiga a ese matrimonio y a ambos le dé el don de la sabiduría, para que siempre puedan tomar la mejor decisión, la decisión salvífica, y les acompañe en la educación de sus hijos para que puedan educar a sus hijos para Dios, para que puedan atraerlos con lazos de amor de vuelta a la casa del Padre, y para que podamos tener familias unidas en el amor, con la base del respeto, sabiendo que ya no son dos, sino una sola carne, de modo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Eso para cada matrimonio y para cada familia, todo tipo de bendiciones que emanan del trono celestial y nos ayudan a trabajar unidos para ser felices en este mundo y encima ganarnos el reino de los cielos. Hoy la primera lectura está tomada del libro de Génesis en el capítulo 3, versos 1 al 8. Ya leímos el primer capítulo, que era el primer relato de la creación. El segundo capítulo, otro relato de la creación. Ambos se complementan perfectamente. Dios resulta como creador de todas las cosas. El hombre como la obra maestra de la creación. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Y la misión que le dio fue recapitular toda la creación en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver un aspecto muy importante de esa relación del hombre con Dios, y hay que leerlo con mucho cuidado y prestar mucha atención a los detalles más sencillos. La liturgia de la palabra lee de esta manera: la serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo? ¿Con que Dios te ha dicho que comas de ningún árbol del jardín? Fíjense, vamos a leerlo bien para que tenga el sentido que tiene que tener. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del jardín, ahí tenemos que detenernos inmediatamente. Dios crea un jardín, en la mitad del jardín el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol Dios le pide al hombre que no debe comer. Pero hoy aparece un elemento nuevo. En el jardín Dios ha colocado una serpiente, pero realmente no es nuevo, porque en el jardín Dios colocó todo tipo de animales, todo tipo de árboles y plantas, todo tipo de peces del mar. Todo lo que era creado por Dios fue colocado justamente en ese lugar donde el hombre habitaba. Por lo tanto, la serpiente no es más que uno de esos animales que Dios había creado. Sin embargo, aquí la serpiente se presenta como un prototipo, simboliza algo diferente. Y es que a partir de ahora vamos a comenzar a ver a la serpiente como la encarnación del demonio, la representación del demonio, mejor dicho. Pues es el demonio mismo quien ahora está hablando con la mujer. Y miren cómo de bien le cae al demonio su nombre. Porque, entre otras cosas, la palabra diablo significa el padre de la mentira, el agazapado, el que se esconde, el que nos embrutece, el que nos engaña, el que no nos deja ver a Dios. Pues este embustero va a la mujer, y una verdad universal que Dios le había dado al hombre y a la mujer lo cambia por una mentira absurda. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del jardín. Espérate, Dios había dicho: puedes comer de todos los árboles que están en el jardín,
menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente viene con una gran mentira. Y si quieres parafrasearlo, podría decirse: oye, ¿cómo es que un Dios tan bueno te pone en medio de un jardín tan apetecible? Te hace tantas promesas increíbles y de momento te esclaviza y no te deja comer de ninguno de los árboles que están en el jardín. Ese Dios no es tan bueno. ¿Cómo es que te coloca en un jardín tan bueno y luego no puedes disfrutar del jardín? La mujer se defiende bien en primera instancia. Y miren lo que la mujer responde a la serpiente. La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comas de él ni lo toques, de lo contrario morirás. Y ya la serpiente tiene a la mujer justamente donde la quería. Ya llegaron al árbol del cual no puede comer. Y si la primera mentira en grande no logró seducir a la mujer, vamos a una mentira más personal, más seductora. Vamos a entrar a tu ego, a tu yo, a tu soberbia y a todos esos canales de desgracia que desgraciadamente corren en nuestro interior. Y entonces, cuando la mujer responde correctamente: no seas mentiroso, yo puedo comer de todo menos del árbol del conocimiento, la serpiente contraataca con otra mentira mucho más cercana al corazón de la mujer. Y responde entonces la serpiente: no morirás. Es que Dios sabe que el día en que comas de él, del árbol del conocimiento, se te abrirán los ojos y serás como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Ahí va la serpiente contraatacando. El mentiroso es Dios. El mentiroso no soy yo. Si tú comes de ese árbol, vas a ser Dios. Y realmente esa es la tentación. Y ese es el primer gran pecado. O sea, el pecado necesariamente no fue la desobediencia, aunque está incluido por allí, ni ninguna de esas tonterías que a veces solemos decir. El pecado real fue la vanagloria. Saber que Dios existe, pero vivir como si Dios no existiera. Vivir de espaldas a Dios. Vivir creyendo que yo soy Dios, que puedo ser Dios, que puedo ocupar el lugar de Dios, que puedo vivir sin Dios, porque si yo soy Dios, ¿para qué quiero otro Dios que encima me oprime y no me deja ser completamente libre? Eran los pensamientos enfermizos que la serpiente intentaba colocar en la mente de la mujer y, por desgracia, sí lo logró. Dios sabe que si comes de ese árbol, y eso es cierto, o sea, eso no es mentira, pero el problema está que al comerlo, ¿qué hace la serpiente? La voluntad del demonio, no la voluntad de Dios. Y tú y yo hemos sido puestos en este mundo para nuestra salvación, cumpliendo en todo con la voluntad de Dios. No morirás, se te abrirán los ojos y entonces serás como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Ya se dejó seducir. Ya la mentira del demonio en base a una verdad falseada, esa mentira del demonio bien trabajada, fue más poderosa que la verdad de Dios sembrada en la eternidad en el corazón del hombre. Comió del fruto, pero el pecado tiene una característica principal: es contagioso, es comunitario, afecta a todos los que vivimos en el mismo lugar de una o de otra manera. El pecado daña simplemente por dentro y por fuera a ti y a los que comparten la vida contigo. La mujer tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se le abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.
Fíjate todo lo que en un segundo dice ahí. Este pecado es comunitario. Uno afecta al otro. Uno a veces se pregunta, ¿y por qué Satanás fue directo con la mujer? Tiene un sentido. No es necesariamente el mejor, pero tiene un sentido. Por décadas se ha dicho que la mujer es el sexo débil. No comparto esa idea en lo absoluto, pero se ha dicho. Y en aquellos tiempos mucho más se creía. ¿Por dónde el demonio nos va a atacar siempre? Por donde más débiles sepa que somos o que estamos. Por donde él sabe que no tiene oportunidad porque somos muy fuertes, por ahí no es necesario que nos ataque. Nos va a atacar por nuestros puntos más débiles hasta destruir todas nuestras fortalezas. Y desde ese sentido figurativo, entonces atacó a la mujer en directo. Quizá también porque si alguien era la obra maestra de la creación, si de alguien de forma particular y definitiva dependía el crezcan y multiplíquense, aunque es parte de los dos, era de la mujer en primera instancia. Y Dios comienza atacando la creación. Además, luego veremos ahí una semejanza entre María y Eva. Eva como la primera Eva, la primera mujer, y María como la mujer del plan de salvación de Dios. Es atacada la mujer en el Génesis y la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente de una manera particular en los evangelios. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener que estar entendiendo poco a poco de esta primera lectura? La desnudez en un principio era un regalo de Dios, una bendición, hablaba de la absoluta libertad del hombre. Después del pecado, la desnudez se ha convertido hasta en un delito, en causa de oprobio y de miseria. Representa en muchas instancias la mayor de la pobreza. Y aunque gracias a Dios el arte la enaltece, como quiera tiene esa condecoración triste de desnudez y pecado como si fueran una sola cosa. Entonces tenemos que volver a la raíz de nuestra vida para revestirnos con la armadura de Cristo y poder vencer todas las tentaciones del enemigo. Se ciñeron hojas de higuera y se las ciñeron porque cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Se escondieron, vieron a Dios, sintieron a Dios, escucharon sus pasos y se escondieron porque estaban desnudos. Se vieron frente a su pecado. Desde esta primera lectura podemos pedirle al Señor que nos revista con su gracia. Que no permita que nos endiosemos, que nos vanagloriemos. Que arranque de raíz la soberbia que habita en nuestros corazones. Y aprendamos a crecer en humildad, en mansedumbre y en paz interior. Dile al Señor con tus propias palabras: hazte dueño de mi vida entera, de mi quehacer, de mis pensamientos, sentimientos, emociones y decisiones. Tómame de la mano, Señor, levántame de mi nada y hazme crecer en el todo de tus promesas. Déjame sentir tu abrazo de Padre bueno cuando llego a la casa derrotado por el pecado. Y déjame sentir que me revistes con tus besos, con tus abrazos y con tu presencia. Y que me dices al oído: tú eres mi Hijo amado, te estoy engendrando en este momento. Señor, tú conoces nuestras debilidades. Llénanos por favor con tu poder y con tu misericordia. Y el Salmo 31 viene justamente para responder a esta primera lectura. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Ya el estribillo habla por sí solo, ni que explicarlo hay. Dicen los versos del Salmo: dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia.
la crecida de las aguas caudalosas no la alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Alabemos, hermanos, bendigamos, hermanos, glorifiquemos, hermanos, al Señor, reconozcamos su poderío, démosle gracias por su inmenso amor y supliquémosle que siempre se quede con nosotros y de nuestra parte. Que podamos experimentar el paso de Dios sanador, liberador por nuestra vida y podamos enfrentarnos a todas las acechanzas de los enemigos del alma y salir victoriosos, porque definitivamente el Señor está con nosotros y está de nuestra parte. ¿Y qué evangelio nos regala la iglesia en esta mañana santa? El evangelio del día está tomado según San Marcos. En el capítulo 7, versos 31 al 37, lee de esta manera. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Hasta ahí. Jesús viene de las tierras paganas, de hacer muchos signos y prodigios. Viene de un poco de rechazo si quieres, pero al final lo aceptaron perfecto y lo buscaban como loco por todas partes, porque entre otras cosas sabían que tenía poder para expulsar espíritus inmundos. Y ya vimos varios personajes con los que se encontró: el demonio del cementerio, el mismo demonio que encontró el hombre endemoniado dentro de la sinagoga, la mujer cananea que pedía por su hija que estaba endemoniada y un montón de otras historias más. Ya va de salida, va de regreso a Galilea, va cruzando la Decápolis y hasta allá lo van siguiendo todavía. Pero esta situación es diferente y merece la pena que la atendamos con detalle. Fíjate cuál es lo que sucede realmente aquí. Cuando él cruza la Decápolis, le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Se lo presentaron. Era como una situación más íntima, un poco diferente. ¿Qué es lo que le piden? Señor, haz lo que sabes hacer. Haz lo que puedes hacer. Haz lo que viniste a hacer. Haz lo que hasta ahora has hecho y lo has hecho bien. Aquí tenemos a este pobre hombre que está sordo y que encima no puede hablar. No habla de que esté endemoniado, aunque seguramente por la condición podrían pensarlo. Es un sordo mudo, en fin de cuentas. Alguien que ni oye ni habla. Alguien que vive en la penumbra del silencio. Si quieres, dentro de sí mismo, aislado de la sociedad. No incomunicado, porque en fin de cuentas se puede comunicar, pero con ciertas y a veces grandes limitaciones, y en aquellos tiempos más. Con este personaje que te representa a ti y a mí, cuando de verdad cerramos el oído a la palabra de Dios y somos sordos, y endurecemos nuestros labios y no proclamamos con poder esa palabra de vida. Te representa a ti y me representa a mí. En adelante es contigo con quien habla el Evangelio. Mira lo que hace Jesús. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los ojos, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie. La primera parte es impresionante. Jesús sacándolo aparte. Y desde ahí tienes que empezar a hacer tu oración de liberación, yéndote aparte con el Señor, acallando todos los alborotos de todas las invitaciones pecaminosas de este mundo, pidiéndole al Señor: sácame aparte, elígeme de entre los demás,
Levántame con poder misericordioso de la miseria en la que yo estoy viviendo. Porque apartándolo de la gente, en un trato realmente paternal, llevándoselo a solas, entraron en una intimidad impresionante. Cristo Jesús, con sus propios dedos, se los colocó dentro del oído del sordo y con su saliva le tocó la lengua. A mí personalmente me gusta ver ahí la creación. Con su propia mano Dios tomó el barro de la tierra para hacerte a ti. Y al soplar con su boca, porque con su saliva le tocó la lengua, al soplar desde adentro, con ese soplo de vida, le dio vida a la estatuilla de barro. Es lo que está haciendo con este sordomudo y es lo que quiere hacer contigo. Entonces pídeselo en oración. Señor, trae tu dedo, colócalo en mi oído. Destápame este oído que se ha cerrado a escuchar tu palabra, pero sin embargo oye las voces y las invitaciones del mundo y de las nuevas ideologías y las sigue, porque este oído está embrutecido. A este oído le ha pasado lo mismo que le pasó al oído de Eva cuando la serpiente en el jardín le habló y la turbó y la llevó a cometer el peor error de su vida. Mi oído está en igualdad de circunstancias. Trae tu dedo poderoso, tu dedo creador. Remuéveme el barro interior, Señor, y hazme de nuevo, sacando de dentro mío todo lo que pueda haber allí que no sea tuyo. Tócame la lengua, Señor, con tu saliva. Dame ese beso nupcial. Sopla sobre mí tu aliento, Señor, y dame vida y vida en abundancia. Y luego envíame a proclamar tu palabra a tiempo y destiempo, a anunciar el evangelio, máxime cuando esté en silencio e incluso cuando crea que nadie me ve. Habla con Dios en oración. Pídele ese gran milagro para ti, para que podamos salir de nuestra falta de comunicación espiritual con Dios y desemboque en un manantial de oración que salte hasta la vida eterna. Efetá, ábrete, es la palabra de hoy. Señor, abre mi corazón, abre mis sentidos, abre mi inteligencia, Señor, y lléname con tu sabiduría. Porque quiero que al momento se abran mis oídos, se me suelte la traba de la lengua y yo pueda hablar correctamente para anunciar a todo el mundo que Cristo vive y que es real y que su palabra es sanadora y tiene poder y promesa de vida eterna. Él les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es interesante realmente lo que dice el texto. Él le pidió que no le dijesen a nadie, no al sordomudo, a todos los que estaban allí. Él les mandó, habla en plural, que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban, igual en plural. Todos los que estaban allí recibieron el mismo mandato. ¿Y cuál es el mandato? No adelanten el secreto mesiánico. No creen histerias innecesarias. No vivan del fanatismo y no conviertan el evangelio en un negocio de ninguna forma ni manera. Callen, por favor, esperen el día de Dios. El Señor mismo les mandará a proclamar en su día, pero sin histerias colectivas, sin fanatismo de ninguna clase, sin manipulación del evangelio y con el único propósito de salvarse y salvar almas. Pero ellos no podían contenerse e iban por todas partes predicando con poder la palabra de Dios. Y está bien. Al final era lo que Jesús quería que hicieran.
Pero no olvidemos, sin embargo, el mismo evangelio. Porque fuiste fiel en lo poco, tendrás mucho que administrar en el reino de los cielos. Y en el colmo del estupor, ¿qué es lo que decían? Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu situación o tu falta de fe incluida? ¿Qué es lo que pasa por tu corazón, por tu mente, por todo tu ser en este momento? Él todo lo ha hecho bien. Él hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Él puede resolver tu problema. Solo basta que tengas fe, que vuelvas a la casa de papá, que regreses al lugar del encuentro, que entres por la puerta de la vida sacramental y que entregues toda tu vida al apostolado concreto, a la práctica de la caridad, a la proclamación de la palabra, desde una vida en santidad pareciéndote a tu Hacedor, para que igual se tenga que decir de ti: todo lo hace bien, porque lo hace en el nombre del Cristo de la gloria. Tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y tú sabes lo que te pedimos siempre. Suscríbete por favor ahora mismo al canal de la Diócesis de Mayagüez. Decimos, allí encuentras temas formativos todas las semanas y encuentras muchísimas de las actividades que se realizan en nuestra diócesis. Y te suplico encarecidamente, suscríbete a este canal. Lleva mi nombre, Tomás Galarza Figueroa. Suscríbete, nos hacen falta más suscriptores. Compártelo en todas tus redes sociales e invita a tus contactos para que se suscriban también. Abajo yo te dejo las lecturas del día y otra información importante en la descripción del video. Y tú vas a dejarme en los comentarios tus comentarios, tus sugerencias y también tus intenciones para la Santa Misa, que las llevamos a la misa en una intención especial. Te pido que prepares tu corazón para que Jesús venga a anidar allí y te bendiga con poder desde lo alto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.